Ley ritual. Tema 22. Dios hizo pacto con Abraham, ofreciéndole las tierras de Canaán. Libro de Génesis, capítulo 15, versículos del 18 al 21 dice, En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia haré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Fin de cita. Después le dijo que debía sellar el pacto circuncidando la carne de su prepucio, lo cual sería el sello del pacto. Libro de Génesis, capítulo 17, versículo 11 dice, Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Fin de cita. Desde ahí existe la circuncisión, y Pablo aprueba la ordenanza diciendo que es el sello de la justicia a la que se compromete el hombre. Libro de Romanos, capítulo 4, versículos del 9 al 12 dice, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? Estando en la circuncisión, o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Fin de cita. Los sábados y fiestas santas de Dios tenían ritos porque en el antiguo pacto se guardaban con sacrificios físicos, corderos, panes especiales y vino, lo cual era el rito. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 26 y 27 dice, Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Fin de cita. Cuando el pueblo empezó a desobedecer, el Señor les fue añadiendo decretos difíciles de cumplir, como la prohibición de tocar un animal o persona muerta. Libro de Levítico, capítulo 11, versículos 23 y 24 dice, Todo insecto alado que tenga 4 patas, tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Fin de cita. Además, tocar a la mujer o mueble que ella hubiese tocado estando en su costumbre mensual. Libro de Levítico, capítulo 15, versículos del 19 al 33 dice, Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada, será inmundo, también todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama, o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche si alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere, será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare, será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo, y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Fin de cita. Algunos de estos decretos que le fue agregando el Señor eran un yugo difícil de llevar, como lo dijo Pedro. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 10 dice, Ahora, pues, porque tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Fin de cita.
Pero el Eterno venía anunciando que esta ley pasaría al plano espiritual, y la operación la haría en el corazón. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Fin de cita. Justamente Pablo explica que esto se cumplió, y que ahora la circuncisión es la del corazón. Libro de Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fin de cita. Y agrega que la circuncisión de Cristo es el bautismo por inmersión. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fin de cita. También el Eterno venía pidiendo que se le sacrificaran alabanzas en vez de corderos. Libro de los Salmos, capítulo 50, versículos del 12 al 15 dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Fin de cita. Y Pablo aprueba que esto es lo que ahora se le debe ofrecer al Señor. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15 dice, así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fin de cita. En la circuncisión de Cristo, se le dio participación también a la mujer, para que con libre albedrío decida cuándo hacer y sellar su pacto con Dios. Ahí vemos a Felipe bautizando a hombres y mujeres. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fin de cita. También ya los padres no circuncidarían a sus hijos a los 8 días de su nacimiento, sino que se les bendeciría como lo hizo el Señor. Libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Fin de cita. Dejando también que ellos, luego de adultos, decidan cuándo sellar su pacto con Dios. La ley ritual tuvo su valor y fue nuestro ayo hasta llevarnos a Cristo. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículos del 19 al 29 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Fin de cita. Pero de ahí en adelante se debe cumplir a la manera de Jesús. Como en esta hacían centro todos los otros decretos no buenos, Pablo procuraba hacerles entender a los judíos que habían creído en Jesús, que esta ley y sus derivados ya no estaban en vigencia a la manera antigua. Por eso cuando Pablo rechaza la ley, está hablando de esta, no de la ley espiritual que son los mandamientos de Dios donde está el sábado. Como Pedro fue quien quedó encargado de la iglesia cuando el Señor regresó al cielo, le costaba aceptar que el cambio de ley se le hubiera mostrado a otra persona antes que a él. Sin embargo, el Señor tiene una manera sabia de actuar, que en muchos casos nosotros no entendemos el propósito por el cual lo hace. El Señor nunca muestra todos sus misterios a una sola persona, por más apóstol o profeta que sea, con el propósito de que nadie se jacte en su presencia,
creyéndose el superdotado e hinchándose caiga en lazo del diablo. Siempre Dios va dejando algo para los que vienen. Cuando Jesús regresó a su trono celestial, nada le comunicó a Pedro este cambio en la ley ritual, sino que reservó el misterio para mostrárselo al que tenía designado que fuera el apóstol de los gentiles. Este cambio en el sello del pacto donde ya el hombre no lo haría por él y su mujer, sino que la mujer decidiría por sí misma, y los padres ya no lo harían por los hijos. A los 8 días de su nacimiento, se le mostró a Pablo, por medio de una revelación del propio Jesús. El apóstol nos explica que el evangelio que él anunciaba entre los gentiles, no lo había aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 24 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Fin de cita. Luego el Señor lo instruyó en el cambio de esta ley, le ordenó también por revelación que suba a Jerusalén donde estaban Pedro y los principales apóstoles, para que les mostrara también a ellos el cambio. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Fin de cita. El apóstol nos dice que les expuso allí en privado el evangelio que predicaba entre los gentiles, de la incircuncisión. También dice que lo acompañaban Tito y Bernabé, uno de los cuales aun siendo griego fue obligado, por los opositores, a circuncidarse. Esto ocurría por causa de aquellos que se introducían a espiar la libertad que Jesús había dado de ese pesado yugo, y lo hacían con el fin de volverlos nuevamente al yugo de esclavitud. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Fin de cita. Pablo estaba persuadido que los de reputación, nada nuevo le habían comunicado, por el contrario, como vieron que a él le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y reconociendo esto la gracia que a Pablo le había sido dada, les dieron la diestra en señal de compañerismo, para que fueran a los gentiles y ellos seguir con los de la circuncisión entre los judíos. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículos del 5 al 9 dice: A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Fin de cita. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ya no fue tan cordial con Pablo, y tal vez por celo de que el misterio del cambio no se le haya mostrado a él, no pudo simular su disgusto. Aunque Pedro, con todo lo que Pablo le había mostrado en privado, estaba aceptando el cambio, y ya comía con los gentiles, pero cuando vinieron algunos de parte de Jacob, se apartaba porque tenía miedo que lo vieran los de la circuncisión. En su simulación participaban otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por ellos a esta ley ritual. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 13 dice: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba,
porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fin de cita. Aquí ya Pablo se quedó solo en esta batalla de la fe, y ya le habían vuelto atrás a sus dos compañeros y por cierto sin razón. Como esta fue la gota que rebalsó el vaso, y además Pablo vio que no andaban rectamente, dijo a Pedro delante de todos, libro de Gálatas, capítulo 2, versículos del 14 al 16 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fin de cita. Finalmente, Pablo le dice en el versículo 21: no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Fin de cita. La pregunta es, ¿de qué ley les está hablando Pablo? ¿De la ley del espíritu de vida donde está el sábado, o de la ley ritual de la circuncisión? En libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Fin de cita. Está la respuesta. Acá nada se habló de la ley del espíritu de vida, sino de la ritual, y estamos de acuerdo que esta última llegó hasta Cristo, no así la otra que es eterna. Libro de los Salmos, capítulo 111, versículos del 7 al 10 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Fin de cita. Y el que la viola muere irremisiblemente. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Fin de cita. Pablo confirma que la circuncisión nada es, pero sí el guardar los mandamientos de Dios. Primer libro de los Corintios, capítulo 7, versículo 19 dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Fin de cita. El apóstol no era muy claro, y en algunas partes no explicaba bien la diferencia entre una ley y otra, porque esta discusión mayormente la tenía con los judíos, y ellos sabían hacer la diferencia entre estas leyes. Por eso Pedro nos dice que hubo escrituras de Pablo, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fin de cita. Sabemos también que la mayoría de los pastores son sinceros y este no es su caso, pues no lo han entendido. Por eso a ellos les decimos que en la Biblia se registran 3 grandes leyes, y a cada una de estas pertenecen ordenanzas o acciones menores. Está la ley de vida que son los 10 mandamientos, y a esta pertenecen los estatutos de vida que son las fiestas santas de Dios, más toda buena acción de los hombres. Está la ley ritual de la circuncisión, a la cual pertenecían todos los ritos, a saber, corderos, panes especiales y vino que se le ofrecían a Dios. Y está la ley del pecado que le estableció Satanás a su imperio de la muerte. La ley del pecado existe, y Pablo habla de ella. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fin de cita. El diablo estableció el imperio de la muerte, y este se basa en esa ley. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fin de cita. De allí nos liberó Jesús por medio de la ley del Espíritu, 10 mandamientos y fe en Jesús. Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2 dice, ora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fin de cita. Cuando comprendemos la diferencia que hay entre ley y ley, nunca se nos va a contradecir la Biblia, pero acá en las palabras de Pablo, aparentemente, se contradice. Ejemplo, acá en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fin de cita. Pero acá el mismo Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Fin de cita. La pregunta es, ¿se contradice Pablo en sus dichos y enseñanza? De ninguna manera. Sucede que en Gálatas está mencionando la ley ritual de la circuncisión en la carne, y acá en Romanos habla de la ley del Espíritu de vida, los 10 mandamientos. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? Estando en la circuncisión, o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Fin de cita. En esta parte no se menciona la ley de vida, sino la ritual de la circuncisión. En la epístola a los Gálatas ocurre lo mismo. La discusión es referente a la circuncisión, que los judíos no querían dejar. Aunque el apóstol les dijo que, si se querían seguir circuncidando, tenían que guardar todos esos decretos no buenos que el Señor le fue añadiendo a la circuncisión. Pablo los exhorta diciendo, libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 1 al 4 dice, estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fin de cita. Es importante comprender que las epístolas de las que estamos hablando, y tal vez otras, fueron escritas antes que el libro de los Hechos. Como los lectores de la Biblia verán, que estas discusiones acerca de la circuncisión, Pablo las tenía con los mismos apóstoles, y mayormente con Pedro, al cual retó Pablo delante de todos los Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículos del 14 al 16 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fin de cita. Esta discusión no terminó hasta que finalmente se dispuso llevarla al gran congreso que se hizo el año 50 en Jerusalén, donde después de mucha discusión Pedro comprendió lo que le explicaba Pablo, se levantó y les dijo, Libro de los Hechos, capítulo 15, versículos del 7 al 12 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, porque tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Fin de cita. Aquí ya a Pedro le quedó claro lo que Pablo le explicaba respecto a la circuncisión en la carne, y que ya no seguía en su primitiva manera, sino que se tenía que aceptar el cambio que el Señor vino a realizar. Y los apóstoles en este congreso, después que habló Pedro y otros, comprendieron el cambio y acordaron enviar cartas a toda la iglesia exhortando acerca de lo que habían consensuado. Libro de los Hechos, capítulo 15,
versículos del 22 al 29 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Fin de cita. Queda claro que la circuncisión, en la carne, nada es, y la incircuncisión, en la carne, nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Primer libro de los Corintios, capítulo 7, versículo 19 dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Fin de cita.